Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un escritor argentino, un amigo de la casa, con quien ya hemos conversado varias veces en el programa y que acaba de publicar su nueva novela, La mujer del malón. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Cuando la imaginación brilla, el espacio de las posibilidades se torna infinito. Todo puede ocurrir y nada es descartable en la dimensión de los acontecimientos del universo de las ideas insólitas. La ficción es el lugar espejo de la realidad, donde el escritor, avesado, ve el inverso paradigma de lo posible enajenado al arbitrio de sus resoluciones y conclusiones. No existen caminos rectos entre dos puntos establecidos, ni linealidad en el acontecer de sucesos. Todo gira en el apabullante planetario de una mente febril lanzada a la aventura de diagramar una historia bien contada, capaz de atrapar al lector predispuesto a recibir el engañoso rumbo con la pasmosa calma de un aprendiz de brujo. La ficción arma el entramado de su rutina en el estadio de la libertad, pues su naturaleza literaria es el suspenso, lo insólito y el mensaje traspuesto a la realidad del leyente. Hoy, en esta noche de Letras y Corcheas, nos visita un escritor, dueño de una enorme obra literaria con el cual poder dialogar sobre el imaginario de la ficción. Buenas noches, Daniel Gebel. Es un placer contar contigo en nuestro programa. ¿Qué tal, Mario y Hernán? Bueno, me encantó la presentación. Tengo que hacer una pregunta, Mario. ¿Vos estás improvisando o lo memorizaste todo esto? Sí, primero, si improviso, o sea, uno puede improvisar, pero no, es como hacer vos, no sabe para dónde va a ir. Claro. Y segundo, si hubiera memorizado todo esto, largamos la computadora y yo laburo de computadora porque tenía una memoria infinita. No. Sí. Bueno, me encantó la presentación. Me hizo pensar en la venta de los capítulos. ¿Te acordás de una vieja serie, La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone? Me acuerdo, perfecto. De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. En literatura, nada va recto entre dos puntos. Nada. Mirá, vos sabés que hay dos cosas que es verdad, o por lo menos es verdad. En las matemáticas, y sobre todo en la matemática, lo que es la euclidiana, sí, la menor distancia entre dos puntos, inexorablemente es una recta. Claro. Es la euclidiana, no en las demás. Sí. En la vida práctica, la distancia entre dos sucesos es cualquier cosa menos una línea recta. Sí.
Es completamente de decir, acuerdo. Y en literatura pasa lo y en mismo. literatura pasa exactamente lo mismo. Cualquier cosa menos de una línea recta. Puede suceder. A veces esto sirve, ¿sabes para qué? Para enseñar que muchas veces en la vida, donde tenemos hijos o hacemos cosas o enseñamos cosas, pretendemos en forma determinista que a los 2 minutos todo se ve como le hemos enseñado. Y vos te das Ujú. cuenta, no pasa nunca eso, mismo con los hijos. Uno cree esto, aquello, y los hijos hacen lo que quieren. Ahora, Obvio. si uno se sienta a esperar y pasan 20 años, llegan al punto que vos esperabas. Sí, Entonces, he aprendido a esperar, ¿entendés? He aprendido a sabia esperar. lección. Ahora, leyendo tu obra última, primero no sé cómo definirla. La voy a definir como un cuento, una novela, un largo poema. Las tres cosas enganchan en lo mismo, porque tiene la síntesis del cuento, tiene la extensión de una novela y tiene la belleza armónica literaria de un poema. Entonces, entre las Ujú. tres cosas es lo que yo he pensado. Ahora, en sí, te digo mi lectura, se habla el lector. Sí, Empezaste diciendo algo sobre el sí, amor que una persona obtiene sobre alguien y teje su imaginario. Eh, el imaginario sobre alguien que no existe y elabora un amor que lo va pensando y se transforma en un amor espiritual. Y decís a la última, esta novela no tiene nada que ver con eso, ¿no? Esta novela va a ser sí, otra cosa. Y, pero después me he dado cuenta a lo largo de la novela que si hoy la tenemos que mostrar, cosa que estamos mostrando, es la novela de un acoso, es decir, de alguien obsesionado que acosa a una mujer, hoy que me tenían en cara por acosador, claro, que acosa a una mujer y la lleva hasta el límite. Si bien no la violenta, es el acoso enorme. Y termina con una escena magistral que no quiero contar porque si no es al cohete, pero como la revelación de todas las mujeres acosadas y violadas que viene de Malón al frente de lo que los otros esperaban y no era. sí, Porque entonces esta es la novela de un acoso, el enamoramiento de un acosador y el infortunio que se revela en la última parte, como te digo, poéticamente con esa imagen para Cinemascope, como decíamos antes, ¿no? sí. Bueno, esta es mi idea. No sé cuál es la tuya, pero yo te digo lo que he pensado. Me gusta la lectura. Sí, es la historia de una persecución. A Sí, diferencia del acosador tradicional, tal como lo conocemos, acá hay una distancia bastante grande y entonces lo desesperante, lo violento del acoso, lo intolerable del acoso no se verifica. Es la historia de una obsesión y esa sí. obsesión encuentra como dimensiones extraordinarias. Claro que es una construcción literaria, porque la zanja de Alsina, por supuesto, no tenía por propósito establecer ninguna relación entre un hombre enamorado y la mujer que escapa de él o que no quiere encontrarse con él, Ahí te quería ¿no? hacer una pregunta. Sí, Eh, Tomaste dos personajes, ¿no? Uno, Adolfo Alsina, ¿no? Y sí, otro, a Ebedot, ¿no? sí, Alfredo Alfredo Belot, sí, Ebedot. Dos personajes históricos sí, que coincidieron porque trabajaron ambos. Adolfo Alsina, menos romántico, era cualquier cosa, porque Adolfo Alsina era un político avesado y un hombre de sí, armas.
un hombre de Sí. armas, de tener, de intensarse a duelo con cualquiera. No sé si sabía quién era el guardaespaldas de él, De Alsina no. Juan Moreira. ¿Cómo me perdí eso? No, no lo sabía. Por eso te lo dije, ¿cómo te perdiste él? Juan Moreira era ¿cómo se llama? Uno de los tipos que De estaban los con él. matones. Era Claro, uno de los matones a sueldo de él, Juan Moreira, que él lo quería muchísimo a Juan Moreira, que estaba ya debía 200 muertes, ya debía Moreira, ¿no? sí, Bueno, y después lo tomaste esos dos personajes. Pero hay algo que, no sé si lo tomaste de ahí. En el año 1880 y pico, Dardo sí. Rocha saca una ley para el campo, que están obligados todos los campesinos a liquidar a las vizcacheras. Ajá, Por ley, tenían que atacar, como hay una ley en Santa Fe en la actualidad, que a los tipos que tienen campo tienen que matar a los loros. Y está un claro. oficio que es el de lodero, que va y los mata y hay que pagarle. Bueno, Adolfo Asina, Rocha, que es casi en esas épocas, saca una ley donde tienen que eliminar las vizcacheras de los campos. Y como vos te metiste en ese cuento, yo digo, lo debes haber sacado de ahí, le estás echando la culpa al SIDA a esto. No, 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 no. Qué gracioso. Entiendo por qué lo de la eliminación de las vizcacheras, para que los caballos no se manquen. Claro, pero Eh, yo digo, para mí digo, estos son los que sembró Adolfo Alsina, claro. Lo que porque pasa vos es lo que decís. sí, mi combinación de elementos es completamente distinta. Es Ya lo sé, decir, pero yo primero imaginé escribir un libro sobre la zanja de Alsina, porque me gustó una frase de Roca que decía algo así como, este boludo de Alsina quiere hacer la muralla china pero invertida. Y me gustó la idea, primero, porque digo, la claro, zanja del Sina era una idea completamente megalómana. A mí me encantan esas ideas para construir personajes que tienen intenciones disparatadas y que después fracasan, ¿no? Alsina quería hacer una zanja que fuera desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, todo para impedir que los indios crucen. Y Roca se dio cuenta que era una idea imposible y por supuesto importó los Remington. Eh, pero yo pensé en la zanja de Alsina porque venía pensando en los cuentos de Kafka, la construcción de la muralla china y el cuento eso. La Madriguera. Entonces, cuando me entero que Roca dice la zanja de Alsina, la muralla china invertida, pensé, claro, si nosotros estamos en el otro punto geográfico, si vos haces un pozo en La Pampa, salís por Shanghái, ponele, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros hagamos al revés que lo que hacen los chinos es lo que despertó mi interés. Yo ni siquiera soy un conocedor de historia argentina. Así que cuando pensé en eso, Zanja de Alsina, fui a Wikipedia a buscar algo sobre Alsina. Y ahí encontré también la existencia de Belot. Yo tampoco sabía que el constructor de la zanja era un ingeniero francés. O sea, todo salió de ahí, el invento salió de ahí. Ahora, Daniel, ¿qué tal le estamos contando tanto a los oyentes Sí. de lo que va la novela? ¿Qué fragmento podés ¿Cómo, leerles? perdón? ¿Qué fragmento podés leerles de la novela? Ah, sí, puedo leer, voy a leer la conversación. Hay un momento de la novela en que Alsina cree que la mujer de la que está enamorado ha sido secuestrada por los indios, que es una posibilidad que la novela plantea. La novela no plantea ni que la mujer eligió irse a los indios por decisión propia, ni que ha sido secuestrada. Se mantiene la ambigüedad. Hay una carta donde la protagonista femenina, María, dice, yo me fui con los indios porque quiero.
pero Alsina piensa, lee la carta y piensa, en esta carta hay claves que dicen que en realidad ha sido secuestrada. O sea, tanto si fue secuestrada como si no fue secuestrada, para él la idea de que ella se entregue por amor a la indiada es tremenda. Bueno, entonces va a ver al ministro de guerra de la época, que es Martín de Gainza. Bien, leo entonces, es un capítulo muy breve, si ustedes quieren que corte me dicen. Perfecto. Alsina no tuvo ni un instante de duda. María había redactado la carta obligada por sus penosas circunstancias. De hecho, como el mensajero que se la trajo era el mismo de la vez anterior, o al menos así le pareció, gaucho viejo e indio viejo eran iguales, mapas de arrugas y malicia silenciosa, debió ser el propio Pincén quien dictó el contenido. No letra a letra, difícil que el capitanejo supiera leer o escribir, pero sí el sentido general del texto, que María no pudo menos que mejorar. Releyendo lo escrito, le parecía, por ejemplo, que la denominación de la sociedad indígena como una civilización, al tiempo que se mencionaban prácticas bestiales propias de ese mundo de hediondez, promiscuidad y magia, era una amarga ironía que María dejaba traslucir para que le llegara claro su verdadero mensaje. Así, en la negación había un pedido, que él no desistiera de rescatarla. Aprovechando sus contactos con el partido gobernante, Alsina pidió y le fue concedida una entrevista con el ministro de Guerra y Marina. Martín de Gainza abrió él mismo la puerta de su despacho y reclamó a viva voz que le sirvieran un cafecito caliente y una ensaimada. Me atrevo a molestarle por un caso de mi personal interés. Empezó Alsina y se extendió en el relato. Cuando concluyó, Gainza le dijo, mi querido amigo, María de las Mercedes del Rosario de Jesús Zambrano, viuda de Santa Colonia, es el primero de los nombres que me viene a la mente cuando pienso en la barbarie indígena. Pero, siempre hay un pero y un pelo en el huevo del mundo. En la actualidad nuestros recursos resultan insuficientes. Por supuesto, podríamos organizar una partida, andar a lo loco por el desierto, con nuestros soldados disparando los pajonales para ver si con suerte le aciertan a un indio. Pero en mi función debo contemplar las cosas desde la perspectiva más amplia. ¿Está usted hablando de política?, le pregunta Alsina. ¿Se puede hablar de otra cosa?, dice Gainza. Mire, hace años que las tribus autóctonas y nuestro gobierno mantienen tratos bajo la mesa. Nosotros buscamos expandirnos en los territorios aptos para criar ganado vacuno que exportamos para mejorar el saldo de nuestra balanza comercial. Y los indios advirtieron los riesgos que esa expansión implica para sus reinos brutales y adoptaron las típicas estratagemas del débil: la victimización, el llanto lastimero, la imploración de limosna. Nosotros les ofrecemos sobornos, alimentos, vicios, compra de tierras a cambio de pesos fuertes. Declaramos que son nuestros hermanos y que en este bendito pueblo hay suficiente espacio para convivir en paz. En esos tiras y aflojes andamos desde hace años. Cuando ellos quieren mejorar algún punto de la negociación, recurren al alarido y se hacen una fiesta con sus malones. Nada demasiado alarmante. El problema es que en cada uno de nuestros estamentos administrativos hay funcionarios con sueldos insuficientes y uñas que escarban hasta el fondo de la bolsa, y otros que demoran una remesa de alimentos porque el documento que certifica el envío no fue sellado y firmado en plazo. Resultado, a los indios no les cae una moneda, el charqui les llega seco y fileteado de gusanos y las botellas de alcohol aligeradas con agua. Y eso es a pequeña escala, porque en lo grande no hay pacto que establezcamos con ellos que no les desmienta luego el vigor de nuestras armas. ¿Será causa de nuestra herencia de la lengua española que cada palabra que empeñamos es palabra que no cumplimos? ¿Un problema con el tiempo de los verbos? ¿Una falta de relación de necesidad entre ser y hacer? ¿Qué quiere que le diga, mi amigo? A mi modo de ver, y mi mirada de ministro representa la posición del Estado, la ley es el derecho del más fuerte y el ideal del bien común y de una colectividad armónica es una fantasía. En el fondo, se trata de quienes se quedarán con las tierras. Los indios, que estuvieron durante centenares de años rascándose las pelotas a dos manos mientras vivían felices de la caza y de la pesca, o nosotros,
que vamos tomando legua tras legua de estas extensiones para repartirlas entre nuestra gente más cercana. No piense en términos de verdad y justicia, piense en la lógica del progreso, incontenible. En cada uno de esos malones, los indios matan a algunos infelices y se llevan ganado y caballo, pero sobre todo mujeres. ¿Y cómo los calientan las blancas? Entonces se las llevan, las hacen suyas de cualquier manera, dale que dale. Pero entre polvo y polvo, las cautivas los seducen con sus encantos, y cada noche, en el seno de cada toldo indígena y al calor de la lumbre, les cuentan el cuento de la civilización a la que fueron sustraídas, y al cabo de un tiempo dan a luz a un mestizo al que llamamos gaucho. Ese gaucho, por cierto, sufre la mezcla de sangres. No es ni indio ni blanco, no pertenece ni a la toldería ni a la ciudad, y a la larga se convierte en un desterrado que oscila entre un mundo y otro hasta que en una leva lo sacamos de su tapera y le damos uniforme y fusil y termina disparando contra los indios, o volviendo con ellos si escapa de nuestras filas. Y asimismo, mi amigo, pasa a la inversa. Cuando nos hartamos de sufrir los malones, cuando nuestra prensa pide que llegue la hora de la espada y aniquilemos a esos salvajes, lanzamos una expedición y atacamos sus asentamientos y matamos a los guerreros y a las viejas y arriamos con las indias jóvenes y con las criaturas. De estas mujeres, algunas se las quedan los soldados, pero la mayoría van a la venta pública o al reparto en las casas de familia porteñas, donde las educamos para la fe cristiana y como personal de servicio. Usted dirá, ¿y para qué me cuenta Gainza eso que ya sé? Se lo digo para que tenga paciencia. Estas idas y vueltas son como el flujo y reflujo del mar, un movimiento constante. De seguro, en alguna vuelta de la ola, le tocará en suerte que recuperemos a María. ¿Otro café? Ahí está. Excelente. Excelente diálogo ese. El tono que usás en esta novela se parece mucho al tono que usaste en la novela anterior, por lo menos en la forma, ¿no? De tomar personajes históricos, hacerlo vivir situaciones reales, sí, pero totalmente descabelladas. O sea, exactamente, sí. En algún sentido podría decirse que La mujer del malón es una continuación en Argentina del Rey y el filósofo. Porque son dos personalidades discordantes. En El Rey y el filósofo era Luis XIV y el filósofo Leibniz. Y acá es también un francés, el ingeniero de Belot, y un argentino. En El Rey y el filósofo hay veces que Luis XIV parece un señor feudal argentino y el filósofo, por supuesto, es un señor que no entiende las cosas como funcionan. Bien. Pero encontraste Sí, decime. No, digo, ¿encontraste un estilo donde te sentís cómodo o fue una coincidencia de ambos libros? Yo digo, creo que hay posibilidad de que si un libro se escribe más o menos rápido después de otro, existan como zonas de continuidad que se desarrollan. Encontré en El Rey y el filósofo, encontré la posibilidad de tener un personaje así grandioso que despliega su verborragia. Y el humor, la dicha del humor. Y acá también, La mujer del malón, desplegué el humor por la vía del disparate, la chanza, la malicia argentina y la burla de un francés que se ríe de las trampas que le hace el argentino, ¿no? Estamos conversando con Daniel Goebel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Hace muchos años que vengo a Catamarca, donde la madre naturaleza está presente en cada rincón. Es maravilloso sentir ese poder transformador y más aún cuando se comparte con alguien que amás.
Esa sensación de estar en otro mundo refleja la belleza única de uno de los lugares más hermosos que hayamos visitado. En la inmensidad de estos paisajes, uno se siente conectado con el universo. Catamarca, más que un paisaje, todos. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Guitarra, en tu corazón desnudo van mis sueños en ayunas, musitando una plegaria. Tiempo arriba, tiempo abajo, dormitando entre mis brazos. Yo te amaco, yo te acuno. Desde el fondo de tu vientre nace el hijo escarnecido, que es el Cristo de la gente. En que notas desgarradas por las cuerdas de mi vida ha brotado mi alma en llamas. Guitarra, en el fondo del abismo me he encontrado yo a mí mismo, devorando tus entrañas, sin saber que solo he sido una mueca en carne viva, suplicándote. Atrapado entre tus cuerdas, como rejas de mis sueños, arde un fuego que me quema. Tanto andar, tanto camino, sin saber que a mi destino va enfrentándolo la muerte. Guitarra, como náufrago sin rumbo, he rodado por el mundo, amarrado a tu madera, sin saber que solo era una mueca en carne viva, suplicándote. Escuchábamos Entre tus cuerdas, tema del poeta Mario Dobri, interpretado por Vanina Tagini, mientras seguimos conversando con Daniel Goebbels sobre su última novela, La mujer del malón. ¿Te fue más simple? Recién hablábamos de esa continuidad entre los dos. Ese tono humorístico y el reírte de las cosas de las que estás acostumbrado, de lo cotidiano argentino, contra esa ponerte en época en esa Francia de Luis XIV. Bueno, más sencillo me resultó contar la Argentina desde la Argentina que inventar una Francia del siglo XVII
que tuviera ciertos tonos porteños de alguna manera, ¿no? Porque eso lo Uno, hacías, porque claro, en el libro anterior te metías con el humor, con cuestiones muy argentinas dentro sí, de esa Francia, ¿no? sí, Luis XIV terminaba citando a Perón, Evita, qué sé yo. Este, sí, sí, sí. Eh, Eh, Mismo acá o sea, en el camino a la amistad entre Everott y Alsina, hay un camino que se va uniendo acá, que se tornan amigos ambos. sí, Eh, Utilizás el lenguaje de la vivada argentina con un claro, francés al cual, en cada paso de la vivada, Alsina se da cuenta de que la vivada nunca le sale bien. O así sea, es. la vivada significa que el otro no es un notario, el otro es un francés que sabe, y saben en serio. Exactamente. Cuando le ponen un facón en la mano y le dice salí a pelearlo, y al rato lo cagó a palo a todos los que estaban ahí alrededor de él, sin hacerle nada, lo liquidó con la parada de un tipo que sabe. Es decir, que una muestra de que la piolada de lo que uno se cree piola realmente no da resultado cuando no está bien enterado quiénes son los otros. Eh, Exactamente. Quiénes son los otros. Y para hacer la franja esa, en donde Everlot se mete y la empieza a construir, no olvidemos que Everlot eh, además tenía cargo militar. Everlot Ah, no había sabía. sido. Claro, cuando Everett entra en la época que Adolfo Alsina no había empezado las zanjas. Adolfo Alsina era vicepresidente de Sarmiento, Claro. porque llega en el año 1870 más o menos a la Argentina. Sí, 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 sí. Y era un ingeniero que no era ingeniero solo, terminó Era un siendo un ingeniero gran. militar. No, cuando llega, Sarmiento le da el cargo de sargento mayor del ejército para ir a las líneas de fronteras. Ah, sí. Sarmiento lo provee. Pero Everett, sobre todo, es un escritor. Y Sí, es un gran escritor. Tiene escritas muchas novelas y además fue periodista durante años, hasta su muerte, del diario La ujú. Nación. Era íntimo amigo de Mitre. Bueno, Eh, todo eso que vos estás contando, que supone un enorme trabajo de investigación histórica, yo lo desconocía por completo. Leí un libro, creo que es sobre la Pampa y los Gauchos, se llama, que es sobre la Pampa, precioso, sí. La Pampa, del que tomé el velorio del Angelito, que es precioso y tremendo. Pero sí se nota que era un escritor del carajo. Sí, un gran escritor y periodista, pero esa relación que teje con Alsina, que vos le haces tejer con Alsina, es muy interesante, porque le va enseñando paso a paso el otro. Alsina era un tipo que estaba hecho al campo, había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, no era cualquiera, Claro, fue exactamente. diputado, fue senador, y era un tipo hábil y además con pretensiones. Vos decís algo ahí que eso me extrañó, que debido a esta obsesión y a estas cosas, se perdió de escribir la gran novela nacional en Alcina, un sí. momento dado. Sí, y yo lo tomé, no sé si lo tomé mal, siempre hubo la idea que si Alsina no hubiese muerto, tan joven como murió, hubiese sido el próximo presidente después de Avellaneda. Y la Sí, historia, seguramente. y la historia hubiera sido muy diferente, porque el antagonismo de Alsina con Roca era evidente. Claro, Roca lo despreciaba. Era evidente el antagonismo que había entre los dos. Y yo pensé que vos cuando hablabas de la novela histórica, de la gran novela histórica, hablabas de eso. Yo no sé si estoy equivocado, pero que no pudo No, hacerla porque no. se murió. Mirá, hay
hay algo que es evidente en la novela, y es que la novela funciona como una especie de suspensión ensoñada de asuntos como la conquista del desierto y las masacres. Todo es conversado, pero eso no ocurre en la realidad. Y tampoco ocurre la gran novela nacional que iría a escribir Alsina. Y tampoco existe la reconquista del personaje femenino, ni tampoco ocurre la desaparición de los indios. Son todas. A ver, es como yo pensé esta novela de alguna manera, yo me acordaba todo el tiempo de los almanaques criollos de Molina Campos. Sí. ¿Viste? El gaucho que está como montado sobre un caballo que corcovea y el corcovo está en el aire, no está en la tierra. Entonces son como, de alguna manera, son como estampas suspendidas. Ujú. Lo único digo, lo que tiene más movimiento en la novela, lo que tiene más realidad es paradójicamente el monstruo que aparece, el monstruo, una especie antediluviano, que se llama el viejo Vizcacha, la vieja Vizcacha, que es como la tragedia argentina, me parece, Por eso ¿no? que te hablé de las vizcacheras de Rocha, Claro, que había sí. eliminado, te iba a empezar toda la charla haciéndote un chiste, de que acá abajo se abrió un pozo y se tragó a un obrero. Y ¿no será la vizcachera de Alcina, che? Le iba a decir. Ahora, remarcaste algo que no hiciste mucha investigación. O sea, Sí. le hiciste por lo simple, para tener ciertas herramientas. ¿Eso Ujú. es para que te diera más libertad o para no tener que ceñirte a una realidad determinada cuando lo que ibas a hacer era crear un mundo nuevo en base a gente que existió en algún momento? Es que yo, a ver, yo soy como un jugador de pool que no sabe la trayectoria que van a tomar las bolas. Eh, Digo, yo no soy un estratega, claramente. Yo juego al ajedrez cuando juego, pésimo, pésimo. Yo no soy capaz de memorizar jugadas. Hay veces que no me acuerdo cómo mueven las piezas. Es como si estuviera descubriéndolo todo el tiempo. Cuando entro en una novela como esta, que es una novela que yo escribí rápido, en 2 o 3 meses, si yo me pongo a investigar, empiezo a sentir que me limito. Ujú, Yo tomo 2 o 3 elementos y empiezo a combinar y mientras voy escribiendo voy leyendo. ujú. Entonces van apareciendo nuevas cosas que modifican o mejoran lo que escribo, pero que no me producen un efecto de tengo que saberlo todo. Sí, sí, o Como sea, yo no sé, no como estás no sé siguiendo la para novela dónde van histórica. las bolas, las sigo. ¿No? Y después la realidad históricamente existente, previa a los hechos que yo cuento, puede coincidir o no con lo que escribo. Es decir, si agarra mi libro un historiador, va a decir, pero este hombre está loco, ¿de qué está hablando? Este, el capítulo que yo leí, que les leí a ustedes, tiene que ver con información histórica. Digo, el capítulo que yo les leí tiene que ver con el diario de la guerra al Malón del comandante Prado. Pero del comandante Prado saqué una frase y a partir de ahí construí toda una teoría. Ya que estamos hablando de lo que leíste, ¿qué otro fragmento nos podés leer? Y espérate, tendría que seleccionar uno solo, así de golpe. Espérate, vamos al azar de la pelota. Vamos. A ver, si no era tan genial como para dejar las cosas libradas al azar de su invención inicial, Alcina tampoco era tan idiota como para creer que podría controlar cada detalle del proceso de excavación. Apenas se había hecho una estimación del rumbo general, una ecuación imaginaria. O sea, parece que hablara de mí y del modo en que escribo.
Según su cálculo, se precisaban más de 1000 ejemplares de cada especie. Esto por una pequeña aclaración. Alsina decide hacer la excavación utilizando animales campestres, ¿no? Entonces, según sus cálculos, se precisaba más de 1000 ejemplares de cada especie para que con suerte uno de ellos trazara un túnel que arrimara a la dirección buscada. En libertad, las especies de su criadero no desarrollaban modalidades de excavación rectilíneas. Cada una tenía su propio ritmo de avance, siendo el más lento el del armadillo hada rosa, que no superaba los 10 centímetros horarios, y el más veloz el de la mulita, que alcanzaba el metro cada 60 minutos. Pero tarde o temprano, todas tendían a desviarse, a trazar surcos laterales para construir pasadizos donde guardar sus alimentos o crear otros, falsos, que engañaran a los predadores acerca de su ubicación. Los peludos, por ejemplo, construían cavernas en espirales que se angostaban progresivamente, con el objeto de que los gatos monteses, que tenían locura por su carne, no supieran detenerse a tiempo y en el frenesí de su busca terminaran atrapados en aquellas trampas embudo. Solía ocurrir también que algunas de esas exclamaciones se perdieran en ramificaciones cada vez más hondas, como si sus practicantes hubieran encontrado en las profundidades los atractivos suficientes para no regresar. Otras se limitaban a trazar espirales. En resumen, como los roedores y manifiestos se multiplicaban a ritmo exponencial, Alsina los trasladaba en sus jaulas y los soltaba de asientos a una distancia prudencial de las murallas indígenas, esperando que las bestias hicieran su obra en el transcurso del tiempo. Desde luego, esos túneles resultarían estrechos, pero imaginaba un rango de excavación tan abundante que algún día terminarían cruzándose y superponiéndose, y el afinamiento de las paredes entre uno y otro túnel acabaría en derrumbes hasta dar espacio suficiente para el paso de un cuerpo humano. Y podía haber seguido intentando ese procedimiento durante miríadas de años, si no fuera que un día debió enfrentar las fuertes objeciones de Alfredo de Belot. Recién llegado a la Argentina, el ingeniero francés le censuró lo ilimitado y no reglado de su método y lo calificó de inconducente. Sabrá disculparme, replicó Alsina, pero usted, ¿quién lo conoce? El gobierno argentino había contratado al ingeniero francés con la idea de organizar un sistema científico de defensa contra los malones. Bueno, listo. Sí, porque si no le vamos a spoilear el libro. Exacto. La verdad que la charla entre ambos es muy fructífera, mismo la relación de amistad que se forja también es muy fructífera. Y esta imaginación de hechos reales, porque fueron hechos reales, no los de Alsina, pero realmente por lo absurdo es muy entretenido. Por lo absurdo. Y los indios mismos, ¿no? En esa suerte de comer desaforadamente las vacas y todo lo que tenía, y la comida diaria tirar para atrás los huesos, los pedazos de carne que no servían, y formar su propia muralla china, ¿no? Que lo apartaba del otro, una locura total, que realmente es como que abordaban dos locuras, la locura de Alcide y la locura de los indios. O sea, era un escenario de locos. Me hacía acordar, ¿vos te acordás de la película, ¿cómo se llama esta? Rey por inconveniencia. Me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo de la película. ¿Vos te acordás que los ejércitos de la Primera Guerra Mundial se matan uno contra otro así y justo frente a un manicomio? Y entonces del manicomio salen todos los locos, y miran a los dos ejércitos matándose. Y entonces la escena era quién estaba loco, porque los del manicomio miraban a los otros que estaban para. Bueno, me acuerdo de la película esa. ¿Quién estaba más loco de un lado para el otro? Vos sabés que yo creí que las murallas que construían los indios en mi novela, era un invento mío. Y no,
alguien me mandó fotos, aparentemente en toda la zona de La Pampa y Entre Ríos, los indios habían construido túmulos, como los que yo describo, y que acá en Argentina los tiraron abajo, pero en Uruguay todavía hay, los llaman cerritos indios. Y entonces construían eso tanto como para esconderse, como para tener, eran cementerios, eran lugares de rito. O sea que mi novela trabaja algo que me parece que es que hay que destacar, y es que no hay civilizaciones superiores que la otra. Sí, por supuesto hay diferencias tecnológicas, hay diferencias de creencias, pero lo que hay son como absolutos de pertenencia que en algún momento se vuelven canjeables, ¿no? Ahora, en la Sí, novela en Sierra, cuando empezamos a hablar, eh, el centro de la novela está en la búsqueda obsesiva. sí, Eh, completamente. o sea, la búsqueda obsesiva lleva a toda la novela adelante. Y la búsqueda obsesiva de una mujer. Si bien decís vos que había una distancia entre uno y otro, pero desde los comienzos no lo había. El encuentro de uno con el otro, las cartas, la búsqueda, y la otra que empieza a seguir su camino porque buscaba un hijo muerto que había desaparecido por no sé qué cosa, y va haciendo. La otra también es una mujer nadie. Es una mujer nadie. A los 15 años es nadie. La entregan. Sí, Y de sí, es pronto una comienza niña. ya. Claro, de pronto se empieza a transformar en una mujer. Una mujer que es Sí. capaz de manejar empresas del marido y cosas y tener nociones de crecimiento, ¿no? Y Mm, después se entrega a una búsqueda irreal, ¿no? sí, Y aparece en la pampa, tirada en el desierto, casi muriéndose de sed, y de pronto es rescatada. Los indios, en vez de a raptarla, fueron al rescate, todo al ujú, revés, ¿no? sí, Y ahí se pierde su rastro, ¿no? Porque se pierde su rastro. Eh, y el otro que la busca y la búsqueda, hay una búsqueda insidiosa que en cierta forma es un acoso, ¿no? sí, puede ser, pero es tan ineficaz, porque no sabemos qué hubiese ocurrido si Alsina recuperaba al personaje María. No está puesto en el relato qué ocurriría con eso. Lo que sí es claro es que hay, de niña una persona pasa a mujer, esa mujer es más íntegra y completa que los hombres que la aman y la desean, Así es. y que en el final, sin contar demasiado, el final lo que hay es como una entelequia femenina, como si fueran amazonas, la construcción del poder femenino. En ese sentido me parece que hasta diría que es una novela feminista. Por eso te dije a vos de Mm, que la novela a mí, empezando por el acoso, sí, de pronto salen al frente. No, no olvidemos que los malones se llevaban las cautivas. Los malones se llevaban dos clases de cautivos nada más. Las claro, mujeres y los niños. claro. Se llevaban las dos cosas, la mujer y los niños. Me hiciste acordar algo. Dos niños tomados en los malones, ¿sabés a quién se los regalaron? A Everett, No. Ah, mira. una nena y un chico. Y los crió él, y cuando él se fue a Francia con su mujer, se llevó a la hija le habían regalado y que es una mujer grande, se la llevó a Francia a vivir con él a Toulouse. Ujú, Del chico no lo sé, pero él los crió con un amor enorme. Lo que quiero decir que eran las dos cosas que raptaban, ¿no? Borges tiene una hermosa novela sobre eso, sobre el cautivo, el indio cautivo, que lo rescatan de una tribu de rubio, de ojos celestes, lo reintegran a su casa y el pibe no sabe, es un indio, no claro. sabe. ¿Te acordás? No sé si la leíste ese cuento. El tema del guerrero y la cautiva. No me acuerdo cómo se llamaba el cuento, pero Hay, era. hay, hay
hay un cuento que es el tema del guerrero y la cautiva, donde hay un bárbaro que llega a las puertas de la ciudad de Rávena, o Ravenna, no sé cómo se dice, y se queda fascinado por eso que escapa a su comprensión. Y luego cuenta el cuento de una cautiva inglesa que vuelve, que de golpe vuelve a un poblado y va corriendo y se abraza llorando a un aljibe, que es el lugar donde, de donde era chica, ¿no? Y después se va, vuelve con los indios. Algo así Digamos, era. Algo así. Bueno, los destinos no están dados de antemano. No, no. Por eso, esas mujeres que vienen del Malón es como, yo las sentí como las violadas por los indios, las acosadas por los blancos, en este caso, Claro. y vienen del Malón y me la imaginé al frente, ¿a quién? A ella, A María. ¿no? Claro. A María llevando eso y el otro que se queda mirando porque viene del Malón. Malón, vos sabés lo que quería decir, Malón. No. Malón quiere decir reivindicación contra agravios y violencia. Mira. Eso es la palabra Malón, que viene, es una palabra de origen mapudungun. Ajá. Esa es la palabra. No es malitos ni malos. No, claro. Bueno, hay algo que es claro, Mario, es que la próxima vez que yo escriba un libro que pasa en Argentina, te voy a llamar a vos. Y lo que, Capaz y lo que que va, me la y lo paso cavando hoyos yo también. y lo que va a pasar seguro es que te vamos a llamar para que nos lo vengas a contar. Y, Está bien. y charlemos como siempre. Pero bueno, nada, se nos ha acabado el tiempo. Se nos fue el programa entero y nos quedó mucho todavía por Y recién seguir empezamos. charlando. Y recién arrancamos. Nosotros podemos seguir varias horas más. Pero bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros. A la gente le sugiero que vaya, compre La Mujer del Malón, porque se va a divertir muchísimo, tanto como nos divertimos y disfrutamos nosotros al leerlo. Así que lo pueden encontrar en todas las librerías, en todas las plataformas, en todos lados. Y no se van a arrepentir de leerlo, lo van a disfrutar mucho. Léanlo, no los voy a defraudar. Es así. Es así. Es así, léanlos. Lo que merecen los autores y los grandes autores es que lean sus obras. Ya te auguré a vos que en el futuro algún premio Nobel va a andar rondando por estos lugares. Lo dudo mucho, pero ojalá. Espero que sí. Bueno, muchachos, les agradezco mucho, pero muchísimo la entrevista. Es un placer hablar con padre e hijo tan inteligentes, tan criteriosos y tan buenos lectores. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva edición de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.
Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país.